Fragilidad. Es cuando un cuerpo recibe una pequeña fuerza y tiende a una deformación. Ese es un ejemplo que les vamos a dar con una piedra y una botella, donde le voy a dar un golpe y esta se tiene que romper y se va a deformar y ya no va a regresar a su forma natural. Aquí le pongo en el piso. Y le voy a dar con la piedra. Y se rompió. Y ya no regresa, a menos que lo arme y eso no va a poder, pero ya se formó. Gracias. Maleabilidad. Es cuando un material compreso recibe una deformación metálica sin romperse. Voy a usar el aluminio como ejemplo y lo voy a comprimir y la deformación metálica será el martillo. Pues al momento de pegarle se comprime aún más y se deforma, pero no se rompe. Dureza. Es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como el rayado o las cortaduras. Por ejemplo, tenemos a una roca que al golpearla o rayarla no sufre alteraciones. Aquí podemos ver donde no sufrió nada la roca. Altas densidades. Los sólidos tienen densidades muy altas porque sus moléculas están muy comprimidas y esto los hace más pesados. Un ejemplo de una alta densidad sería esta piedra y el vaso que tengo aquí abajo y que el agua está hasta su punto máximo. Entonces al momento de yo dejar caer la piedra sobre el vaso, la piedra llega hasta abajo, ya que su alta densidad es lo que lo provoca y el agua tiende a tirarse. La deformación es cuando un cuerpo es deformado y ya no regresa a su estado original. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de plastilina que está en forma de cuadrado y ya la estamos deformando y queda en forma circular y ya no regresa a su estado original. Flotabilidad es la capacidad de un cuerpo para sostenerse en un fluido. Como aquí podemos ver, aquí tengo un tapón que al ponerlo en el agua flota porque como tiene menos densidad que el agua. Elasticidad. Es cuando un material es deformado y regresa a su estado original, llevándolo a su punto máximo. Un ejemplo de elasticidad, voy a utilizar esta liga, que al estirarla llega a su punto máximo, pero cuando vuelve a regresar no se deforma y queda en su estado original. Inercia es cuando a un cuerpo en reposo se le aplica una fuerza repentina y este tiende a moverse rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de inercia. Está el objeto en reposo y yo le aplico una fuerza y este tiende a moverse. Flexibilidad. Es cuando un material llega a su capacidad de extensión máxima al aplicarle una fuerza. Les voy a poner de ejemplo un silicón que al aplicarle una fuerza se estira hasta donde ya más no se puede. Ok, la tenacidad es cuando un material recibe demasiados golpes hasta alcanzar la ruptura del objeto. Como por ejemplo, aquí tenemos un martillo y aquí tenemos un pedazo de plástico que va a ser golpeado por el martillo. Ya se rompió. Fluidez es la capacidad que tienen los líquidos para poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. Un ejemplo sería vertir agua en este contenedor. Sería vertir agua y dejar fluir el agua por un agujero que hicimos. Y ahí se mira cómo corre el agua por más pequeño que sea el hoyo.
Adhesión. Es una propiedad de los líquidos. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, un ejemplo son dos fuerzas, es el perfume y mi brazo. A la hora de que yo roceo perfume en mi brazo, el perfume se adhiere en mi brazo y se mantienen las dos fuerzas unidas. La difusión, también difusión molecular, es un proceso físico irreversible en el que partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente está ausente, donde se difunden o disuelven. Que como ejemplo tendríamos aquí la tinta y el agua caliente. Lo que haría es que pondría la tinta y se esparcería por todo el agua y ya sería irreversible. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Y por ejemplo, el ejemplo de un tubo capilar sería el popote y pues el refresco líquido. Al momento de yo succionar y tapar el aire, podemos ver que el líquido se mantiene en su lugar porque estamos aplicando una fuerza, y al momento de soltarlo podemos ver cómo regresa, cómo vuelve a bajar porque dejamos que fluya el líquido. Forma, es la capacidad de los líquidos de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Como aquí podemos ver, el agua va a tener la forma de lo que es el vaso. El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un objeto. Como podemos ver, el agua en este recipiente, al cambiarla al otro recipiente, a simple vista el agua adquiere la forma del recipiente, pero a simple vista se mira que el agua es menor, pero no, el volumen sigue siendo el mismo. En este otro vaso, a simple vista podemos ver que el agua es mayor, pero es igual, el volumen es igual, sigue siendo el mismo. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Un ejemplo sería el champú y el aceite, debido a que son espesos y tardan un poco más en fluir que el agua. Al vertirlos en la tabla se mira cómo el aceite corre un poco rápido y al vertir un poco de champú se mira cómo corre un poco más lento. Eso quiere decir que el champú es más viscoso que el aceite. La expansión es la propiedad de los líquidos para fluir, es decir, ampliarse o dilatarse en el espacio libre. Un ejemplo va a ser el agua, que al momento de yo aplicarla hacia el suelo, vemos cómo esta empieza a ampliarse en el espacio libre y empieza a fluir rápidamente. Las fuerzas intermoleculares se definen como el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la polaridad que poseen las moléculas. Un ejemplo sería vertir agua en el suelo
y ver cómo se atraen las moléculas. Se mira cómo al juntarse se atraen todas y se vuelve un solo fluido. La incomprensibilidad es cuando los líquidos no se comprimen, cuando estos se encuentran en un orificio. Al aplicarse una fuerza, este saldrá al otro extremo del orificio. Pues como ejemplo tenemos el agua en un vaso. Vamos a tratar de comprimirlo, a ver si esto es posible. Pues como podrán ver, no se pudo comprimir, porque al momento de tratar de comprimir, el agua salió por cualquier orificio que estaba presente.